Mi nombre es María Eugenia Rabadán. Mis estudios son de licenciatura a doctorado en Historia del Arte. En la Universidad de Guanajuato estoy como profesora titular de tiempo completo. En el CONACYT como investigadora nacional. Fundamentalmente investigo historia, teoría y curaduría del arte moderno y contemporáneo y estudios visuales. Y es un placer estar aquí introduciendo en el Congreso Internacional Teoría del Arte el análisis por un grupo de investigadores de The Western Roundtable on Modern Art, la Mesa Redonda Occidental sobre Arte Moderno, celebrada el 8 y 9 de abril de 1949, 4 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en San Francisco, California. Fue patrocinada por el San Francisco Art Association, moderada por George Boas e integrada por Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense, Kenneth Burke, filósofo y ensayista estadounidense, Marcel Duchamp, artista visual francés, inmigrante en los Estados Unidos de América desde 1915, Alfred Frankenstein, estadounidense, músico y crítico de esta disciplina, Robert Goldwater, estadounidense, historiador del arte africano, director del Museo de Arte Primitivo en Nueva York en 1957, Gregory Bateson, fue británico e incursionó en las ciencias naturales, fotografía y entre otras disciplinas la antropología. Mark Tobey, pintor del expresionismo abstracto norteamericano, Andrew C. Ritchie, historiador del arte escocés, quien trabajó en el campo de la museología en recintos como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Darius Milhaud, compositor francés de música sinfónica de la modernidad europea y en Brasil. Finalmente, Arnold Schoenberg, compositor experimental de origen vienés, quien, aunque no estuvo presente en la mesa, envió su participación escrita y fue leída por Boas al inicio. The Western Roundtable on Modern Art es un documento poco estudiado, a pesar de haber reunido estas distintas personalidades de la comunidad artística de la modernidad en un país que atraía el centro del arte de Europa a América, en parte debido al exilio de artistas e intelectuales europeos, como se percibe en este grupo. El método de discusión transversal y multidisciplinar debería haber tenido lugar en este congreso. La partición en grabaciones, sin embargo, nos llevará a trabajar esa parte en otro momento para cumplir con la intención de establecer una mesa redonda para la discusión de ideas sobre el destino de la civilización mundial que está siendo cuestionado nuevamente desde 2019. El análisis del objeto, que es la Western Roundtable, vista desde el ordenamiento mundial en el que vivimos, atraviesa ya los estudios hechos por cada ponente aquí, dado que cada uno ha analizado las posiciones de todos los interlocutores del Western, aun cuando por su área de estudio haya adoptado un autor. Las preguntas centrales planteadas por el moderador George Boas en 1949 en la primera sesión son divididas en 3 partes parafraseadas como sigue. ¿Por qué el mundo de los artistas, en el mundo los artistas hacen obras de arte? ¿Por qué los pintores pintan? ¿Los músicos componen? ¿Y los escritores escriben? Dirigida a los críticos se abordó la cuestión: ¿qué es lo que un crítico debe ver en una pintura, escuchar en una pieza musical y qué debe decir a su lector? Finalmente, ¿por qué la gente hace colecciones de obras de arte, de grabaciones de gramófonos? ¿Por qué los museos coleccionan estas obras y qué deben hacer tras haberlos coleccionado? Una relectura del Western Roundtable a través de la presencia de Marcel Duchamp no puede hacerse más que desde el reordenamiento mundial del fin de la posguerra, con lo cual se entiende que esta no sucede hasta la década de los años 90 del siglo pasado, con la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la reunificación alemana, la Unión Europea, el ascenso de China como economía mundial
y la preponderante visibilidad de los países árabes en la escena internacional. En este sentido, planteo un par de evidencias. Actualmente, el ready-made ha sido asimilado por la comunidad artística occidental como por la comunidad oriental, según fue simbolizada en la reunificación alemana por el Reichstag envuelto en 1995 de Christoph Jean-Claude, previo al traslado del Bundestag de Bonn a Berlín. Germania, de 1993, en la intervención al pabellón alemán en la Bienal de Venecia de 1992 de Hans Haacke, tanto como para el pueblo del año 2000 en el interior del mismo Reichstag por el propio Hans Haacke. O por el cineasta y artista chino Ai Weiwei, quien expone Fairy Tail en 2007 en la Documenta 12 de Kassel, y es una obra trabajada teórica y metodológicamente como un ready-made. Desde la perspectiva museológica, según se proyecta el coleccionismo del arte moderno y contemporáneo occidental en Oriente, esto es evidente en el simposium del Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno, presidido por Rudy Fuchs, director del Stedelijk Museum en Ámsterdam y celebrada en Tokio en 1994, con el tema The Museum of the 21st Century, New Possibilities. En este foro participan países del este asiático para tratar la curaduría del arte moderno y contemporáneo occidental en museos de arte moderno, e intervienen Rae Jung, curador del National Museum of Contemporary Art de Corea, Kwang Nam Wang del Taipei Fine Art Museums, Dai Wei, curador independiente de China, Sompron Rodpon, del Silpakorn University en Bangkok, Tailandia, Shinkin Komoto, curador del National Museum of Modern Art de Japón. Los títulos de las ponencias dejan ver claramente la tendencia hacia la mundialización de las políticas orientales. Se titula Collecting the World, coleccionando el mundo, direccionando un diferente orden mundial al arte contemporáneo, por Berenice Murphy, coleccionando el arte como un comienzo en la globalización del mundo del arte, de Toshio Hara, coleccionando Occidente, se tituló toda la sesión de trabajo. Oriente, por tanto, ya no es solo Oriente a finales del siglo pasado. Particularmente llama la atención que la ponencia de Dai Wei, el curador independiente de China, está dedicada al conflicto del arte moderno en China después de Tiananmen en estos términos, cito: entre 1985 y 1989 había en China un gran movimiento vanguardista a nivel nacional. Después de 1989, después de los eventos de Tiananmen, la situación artística ha cambiado mucho. Fin de la cita. Estas son imágenes que muestran la obra de Wang Yongping, mencionado a manera de ejemplo en el simposio de Tokio. Vuelvo entonces a The Western Roundtable, habiendo establecido ciertas referencias desde las cuales ver hacia 1949 para tratar de dilucidar cómo estos personajes pensaron desde aquel otro ordenamiento mundial que todavía alcanzamos a presenciar algunos de las generaciones asistentes a este congreso. Marcel Duchamp, particularmente, había independizado su obra de la intervención social mediante la concepción del artista francotirador, que consiste, según declara en la entrevista con James Johnson Sweeney en 1956, de la siguiente forma. James Johnson Sweeney pregunta: cuando me dices pintar para ti, ¿quieres decir dejar de pintar únicamente para gustar a los demás? Y contesta: exactamente.
Eso me llevó de lleno a la conclusión de que existen dos clases de artistas. Pintores profesionales que al trabajar con la sociedad no pueden dejar de evitar integrarse a ella. Y los otros, los francotiradores, libres de obligaciones y por tanto de trabas. Fin de la cita. En la Western Round Table fue en sus intervenciones relativamente extenso y lacónico, a la vez que preciso al afirmar con relación a la cuestión de la definición del arte, cito, el arte nunca puede ser adecuadamente definido porque la translación de una emoción estética a una descripción verbal es inexacta. Fin de la cita. La discusión no siguió estrictamente los puntos señalados por Boas al inicio, pero trató el problema del arte para una élite o para todos, con relación a lo cual Duchamp se pronunció diciendo, cito, todos son bienvenidos a ver libremente todas las obras de arte y tratar de escuchar lo que yo llamo una estética eco. Implica que no puede ser entendido por el intelecto, sino a través de una emoción, presentando una analogía con la fe religiosa o con la atracción sexual. Una estética del eco. Fin de la cita. Un lustro después, Duchamp se aproxima a la cuestión del gusto, que difiere de la estética del eco en estos términos. Cito, pásate un tiempo empezando varias veces, dice a James Johnson Sweeney, la misma cosa y verás cómo se convierte en un gusto. Si interrumpes tu producción artística tras haber creado una cosa, esta se convierte en una cosa en sí y se mantiene como tal. Pero si se repite cierto número de veces, llega a ser un gusto. Fin de la cita. La estética del eco no tendrá mucho futuro en el pensamiento de Duchamp porque 2 años después, a propósito de los ready-mades, define más claramente la indiferencia visual en estos términos, cito, hay un punto que quiero establecer muy claramente y que es la elección de estos ready-mades que nunca me vino dictada por ningún deleite estético. Esta elección se basaba en una reacción de indiferencia visual adecuada simultáneamente a una ausencia total de gusto. De hecho, una anestesia completa. Fin de la cita. En la Western Round Table, Duchamp propone que la obra de arte es independiente del artista y que un artista es un medium. Piensa que el artista no puede decir que el artista es un genio a partir de lo cual crea una obra maestra. Este es un análisis con el cual está de acuerdo Darius Milhaud. Por otra parte, cuando principios metafísicos vinieron a la discusión en el Western, Duchamp fue concluyente al afirmar que se mantendría al margen de estos. El aspecto común al arte moderno podría ser, según Duchamp, el arte retinal que comienza y termina en la retina, desde el impresionismo e incluye a los puntillistas, expresionistas, futuristas, cubistas, la pintura abstracta, y exceptúa a los surrealistas que no parten de la retina e introducen la materia gris. Durante 8 años, Duchamp había trabajado pintura del impresionismo al cubismo y es de todo ello de lo que se desprende completamente y comienza sin saber claramente a trabajar un paradigma incompatible con el anterior. Durante un lapso no sabe qué clase de obra es Rueda de bicicleta de 1913 y escribe en infinitivo, ¿se pueden hacer obras que no sean de arte? Con lo cual confirma que la obra efectivamente no depende del autor. También por ello casi todos los ready-mades se perdieron y confirma un cambio de paradigma en el que deja de agregarse conocimiento a lo que hasta entonces se conocía como arte para comenzar algo enteramente contrario a lo anterior. No se trató en la Western Round Table, pero al ser el coleccionismo uno de sus puntos fundamentales, cabe señalar que Duchamp, junto con Catherine S. Dreyer, formó y escribió el catálogo de la Sociedad Anónima,
una de las primeras colecciones del arte moderno en los Estados Unidos, con 600 obras de 170 artistas modernos, que pudo ser tomada como modelo para un número indeterminado de estudios museológicos y artísticos. Aun cuando en 1949 Duchamp estuviese alternando en ese nivel de los artistas e intelectuales de la Round Table, la asimilación del paradigma duchampiano más exactamente no iba a comenzar hasta una década después, por artistas del pop británico y estadounidense, del conceptualismo, del land art, de compositores experimentales o del movimiento de la danza posmoderna. Uno de los textos más completos trabajados sobre este tema es el de John Hancock, The Influence of Marcel Duchamp. Sin embargo, lo que Duchamp no vio y no estudió Hancock fue la asimilación paradigmática de ese otro orden mundial, como el ready-made atraviesa la institución de la reunificación alemana o como una generación de artistas chinos del post-Tiananmen en China lo siguen adelante. La memoria de la mesa redonda fue mecanografiada completamente y ese borrador fue revisado y algunas observaciones hechas de forma manuscrita. Todas ellas se refieren a lo dicho por Duchamp y a ningún otro ponente, comparándolas con sus notas de la novia puesta al desnudo por sus solteros mismamente, la caja verde, que son observaciones de puño y letra de Duchamp. Se puede inferir que la memoria del Round Table analizado aquí es la versión digital del original y que las correcciones al documento son de Duchamp. Después del Western Round Table, Duchamp entra en el Colegio de Patafísica en Francia y colabora con Breton en la Exposición Internacional del Surrealismo en Francia. La obra que Duchamp trabaja en el momento en el que sucede el Western Round Table, de acuerdo con el catálogo razonado del Philadelphia Museum of Art, es Étant donné. Es una obra que trabaja como también la de Gustave Courbet, el origen del mundo en la clandestinidad, hasta su construcción en el Museo de Arte de Filadelfia por Anne Darnand-Court, después de la muerte de Duchamp en 1969. Gracias.